Me llamo Rubí Sobrino González, vivo en Salamanca, una ciudad de unos 300.000 habitantes, 330.000. Es una ciudad universitaria, tenemos unos 20-25.000 estudiantes universitarios. Salamanca está situada al oeste de España, cerquita de Portugal, y bueno, también he vivido en Valladolid, donde nací, Madrid, las Islas Canarias, en varios sitios. Siempre me he ido moviendo pues por mi trabajo. Este año 2020 cumplo 27 años como enfermera y bueno, tengo que decir que aún escogiendo mi profesión vocacionalmente, nunca imaginé cuánto he podido congratularme con aquella decisión. A mí me costó mucho trabajo entrar en enfermería. Las notas de corte eran altas y han seguido subiendo. Es decir, hay que tener muy buena nota para poder entrar en la universidad y estudiar enfermería. Yo cuando terminé mi curso de acceso a la universidad, mi media no alcanzaba. Entonces, como tenía claro que quería ser enfermera, pues me preparé durante otro año los exámenes de acceso y en esta segunda ocasión, pues sí que lo conseguí. De manera que yo les quiero dar la enhorabuena. Si ustedes han llegado hasta aquí, son estudiantes de enfermería, es porque han superado muchas pruebas antes. Podemos pensar que las enfermeras son personas muy inteligentes, que tienen muy buenas notas y que pueden hacer esa carrera. Así que también podemos pensar que aportarán brillantemente a la sociedad. En el año 1973, el Congreso Internacional de Enfermería aprobó el marco conceptual que dio identidad propia a la enfermería y a partir del cual se desarrolló lo que es el Código Enfermero. En España fue en 1977 que se crearon los estudios universitarios de enfermería. Desde ahí hemos seguido un continuo avance de conocimientos teóricos y prácticos. Se desarrollan imparablemente los cuidados a nivel humanístico y a nivel científico. El rigor metodológico en las escuelas de enfermería se traduce en cuidados excelentes en la práctica clínica. También quiero darles la bienvenida a una vida especial, una vida diferente. Fuera del ámbito sanitario, ustedes se relacionarán con personas de su edad que se interesan pues, en los estudios, en los chicos, en las chicas, en la música, en la diversión, mientras que en lo que desde primero de carrera ya es su vida profesional, tomarán contacto con experiencias intensas, que la mayoría de sus amigos ni verán ni experimentarán hasta dentro de muchos años. Ustedes son muy jóvenes, pero van a conocer el sufrimiento intenso, físico y psicológico. Serán aleccionados para no mostrar sorpresa ante lo que muchos pacientes tienen debajo de la ropa, grandes heridas, mutilaciones, lesiones tumorales, drenajes, personas que van andando por la calle que parecen completamente normales. Yo misma podría ser una de ellas y debajo de la ropa pues podemos tener alguna lesión impresionante. Van a madurar ustedes con rapidez porque su trabajo debe sobrepasar cualquier impacto emocional y les hará centrarse en proporcionar los más cualificados cuidados a esos pacientes. Estoy segura que con grandes dosis de cariño. Muchos de ustedes también conocerán la muerte y aprenderán que es uno de los momentos más importantes de la vida, tanto para el enfermo como para la familia. Las enfermeras desarrollamos un intenso trabajo en esas horas, acompañamiento, soporte, confort, orientación. Yo todavía recuerdo el primer paciente terminal que conocí, con el que trabajé, se llamaba Sebastián y había nacido el mismo día, el mismo mes y el mismo año que yo y teníamos 21 años los dos. Ser enfermera es algo que me define. Yo soy enfermera 24 horas al día. Mis hijas ya desde pequeñitas pues asumían este rol y me traían a sus amigas cuando se caían y se hacían una heridita en la rodilla o les dolía
un dedito y querían que se lo vendara. Todavía hoy, ya son mayores, me mandan fotos al móvil, por el WhatsApp. Pídele a tu madre que me mire estos granitos a ver qué pueden ser. Por favor, pregúntale a tu madre si puedo tomar ibuprofeno. Mi profesión no deja de llenar mi vida de satisfacciones y el hecho de que la capacitación de los nuevos titulados como ustedes pues ya sea diferente de la que alcancé yo en 1993, activa en mí el prurito de actualizarme, de estudiar, mantener mis competencias al día, porque creo y con convicción que mis pacientes y sus familias se merecen recibir la mejor atención y pericia, un servicio de calidad, habilidad comunicativa, flexibilidad y personalización en la planificación de objetivos, coordinación con un equipo profesional que aporte una atención integral. En resumen, excelencia en los cuidados y algo que no debemos olvidar, una respuesta comprometida con el estilo de la organización que nos emplea y en cuyo nombre trabajamos. Así que tengo que decirles que estudiar va para largo. Las ciencias de salud avanzan tan rápido que solo tenemos una opción: reciclar nuestras competencias continuamente. En parte es por eso que muchos trabajos como el nuestro se están superespecializando. El conocimiento avanza muy deprisa y se ha fragmentado. Ya nadie contempla la eficacia de una enfermera que hoy está en traumatología, la semana que viene en urgencias y puede que mientras haya tenido que pasar por diálisis. Así que lean ustedes, lean mucho, revistas de enfermería, revistas con producción científica, libros, internet, emprendan, investiguen. La enfermería que viene la van a crear ustedes. Y cuando trabajen con el fundamento que da el estudio, libérense de complejos. Si por ejemplo tienen que hacer un vendaje, no hace falta echar a la familia de la habitación, la podemos hacer participar. Si tenemos que canalizar una vía venosa, pues démosle al paciente la opción de elegir un acompañante que le ayude a aliviar la ansiedad. Sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pues lo haremos, con público o sin él. Nosotros, los enfermeros, somos asertivos y respondemos de nuestros actos con conocimientos. En realidad, nuestra profesión nos permite en muchas ocasiones ser creativos e innovadores. Algunas personas lo son de serie y otras, bueno, pues tenemos que esforzarnos un poco más. Pero ustedes que son jóvenes están en la situación ideal. Les voy a proponer un ejercicio. A cada servicio donde lleguen a hacer prácticas o a trabajar, lleven una libretita. Será la libreta de las ideas. La visión de un Nobel es muy enriquecedora porque ve todo con ojos nuevos. Pero la mayoría de las veces estamos tan preocupados por aprender, integrarnos, acertar y encontrar el sitio de cada cosa que cuando ya tenemos confianza y tiempo para analizar el nuevo entorno, aportar ya nuestras ideas, pues la mayoría de las veces nos hemos integrado ya en las rutinas y hemos normalizado todas las novedades, a veces sin juzgarlas. Y esto no está mal, puede ser positivo porque integrarse y rodar con tu equipo de trabajo es fundamental. Tampoco le gusta a nadie que llegue el nuevo diciendo, vaya, ¿por qué tenéis aquí guardados los sueros y no allí? O qué desorden de papeles, no entiendo nada. Un nuevo así apabulla al personal que ya se encuentra en ese servicio. En cambio, si ustedes llevan su libretita de ideas, podrían hacer una lista de me gusta y una lista de aportaciones, cosas que podrían implementar en su nuevo trabajo para mejorar algo. ¿Qué podemos mejorar? Desde la disposición de un carro de sábanas hasta la modificación de los turnos del personal o aportar algún protocolo que en el pasado nos haya resultado útil, organizar alguna sesión clínica con temas que ustedes puedan aportar.
Cuando empezamos en un servicio es cuando más ideas de este tipo se nos ocurren. Prueben a apuntarlas. Y luego prueben a dejar reposar esa lista para estar bien integrados en la dinámica del nuevo servicio y conocer bien sus entresijos. Verán que esa lista decrece. Iremos tachando cosas porque ya encontramos más razonable que allí se funcione de esa manera, ahora que ya no somos tan nuevos. Sin embargo, quedarán anotaciones, ideas que tuvieron días o semanas atrás y que siguen siendo de gran valía. Busquen su momento para desarrollarlas y aporten algo a sus compañeros, aporten algo a su lugar de trabajo. Crear y crecer es un aliciente. Yo trabajé durante 1 año y medio en endoscopias y, por supuesto, llevaba mi lista. Enseguida apunté en mi lista de aportaciones mejorar el sistema de llamada a los pacientes, que básicamente consistía en que la enfermera salía a la puerta y nombraba al siguiente de la lista en voz bien alta para poderse hacer oír en una sala de espera con 20, 40 personas. No era una llamada anónima, no. Así con un número asignado a cada usuario a través de una pantalla. ¡Qué va, qué va, qué va! Allí nombrábamos sin pudor y sin confidencialidad ninguna al siguiente que se iba a hacer una colonoscopia. Algunos pacientes protestaban tímidamente. Propuse a la supervisora pedir en compras ese magnífico sistema de llamada por pantalla, pero bueno, pues había otras prioridades. Como no me veía capaz de borrar de mi lista el asunto de la llamada, pues pasé a un plan B, buscar alternativas. Y entonces, bueno, pues decidí que yo no saldría a llamar a los pacientes, saldría a buscarlos. Entonces, en la ficha que teníamos solo constaban su nombre y su edad. Y yo con estos datos me iba a la sala de espera y buscaba a la señora de 65 años, al señor de 45 años y bueno, cuando me acercaba a la persona que podía coincidir con la descripción, en una conversación ya más próxima, pues confirmaba la identidad. Mis compañeras seguían llamando desde la puerta y yo seguía saliendo a buscar a mis pacientes a la sala de espera. Un día la señora que yo tenía que ir a buscar era una mujer mayor, tenía más de 80 años y la localicé rápidamente en la sala de espera. Me fui a buscarla y llevaba allí por lo menos 1 hora y media, viendo cómo íbamos llamando a unos y a otros. Cuando me acerqué a ella, antes de que pudiera confirmar el nombre, se me abrazó y decía: ¡ay, me ha tocado la que yo quería! Yo solo quería ir con usted. Y un sol de mujer. Me trató con mucho cariño y fue con mi cambio de estilo en las llamadas conseguí esto que yo llamo medalla. Estas experiencias yo las llamo medallas y me las voy colgando aquí, así como los militares, y de vez en cuando le cuento a alguien en qué batalla conseguí mi medalla, como lo estoy haciendo ahora con ustedes. Los primeros años de profesión los desarrollé en el mundo de la diálisis peritoneal. Es un trabajo apasionante, centrado en la educación al paciente y solo exitoso dentro de un equipo bien coordinado. Tuve mucha suerte con aquel equipo porque allí la actividad investigadora formaba parte del día a día y, afectaba a la calidad de vida, a la mejora de la calidad de vida de un gran número de pacientes. Durante esos años también colaboraba como profesora para auxiliares y para técnicos. En poco tiempo pude promocionar en mi trabajo y conseguí empleo en el Departamento de Investigación, Desarrollo y Formación de Formadores de la compañía Fresenius Medical Care, dentro de la división de nefrología. Aquí sí pude especializarme en diálisis peritoneal, formando a las enfermeras en hospitales de toda España. En colaboración con ellas, también participaba en los entrenamientos a sus pacientes, en la planificación y ejecución de cuidados
de planes de cuidados de sus pacientes. Bueno, el contacto directo con el paciente siempre me ha procurado una gran satisfacción. El abordaje educativo y holístico del paciente y de su entorno familiar me llevó a la atención primaria, esta vez en la Comunidad de Madrid. Allí empecé en el año 2001. La perspectiva de la atención enfermera, abarcando el continuo, prevención, promoción de la salud, potenciando el autocuidado de la persona y de la familia, y la educación del paciente crónico y de la población sana, ha sido y es un trabajo exigente que te obliga a mantenerte actualizado, pero también enriquecedor. Hoy en día continúo trabajando como enfermera comunitaria. Hubo un paréntesis de 5 años en el que estuve trabajando en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, un hospital de nivel 1, un gran hospital. Allí estuve en la unidad llamada Hospital de Día Médico. En esta unidad trabajamos administrando medicaciones de uso hospitalario a pacientes que no llegan a ingresar. Por ejemplo, pues quimioterapia, transfusiones sanguíneas, antibióticos, anticuerpos monoclonales, administración de vía la mayoría de las veces, administración de medicación la mayoría de las veces intravenosa. La mayoría de los tratamientos son quimioterapias y por ello los pacientes suelen ser oncológicos y hematológicos. En este servicio viví un gran crecimiento como persona y como profesional. Los pacientes y los familiares usuarios precisaban de una enfermera con alta capacitación comunicativa, flexibilidad para adaptar las técnicas al momento vivencial del enfermo, coordinación con todo tipo de servicios hospitalarios e incluso extrahospitalarios y cooperación armonizada con un gran número de profesionales que tenían que atender simultáneamente a este tipo de pacientes, dada la complejidad de sus procesos. En este servicio he vivido como enfermera la muerte de mis pacientes y tuve que desarrollar habilidades de acompañamiento, manejo del dolor, guía en el duelo, cuidados paliativos a la persona con enfermedad terminal y a su familia. Opino que para una enfermera el desarrollo de la comunicación, de la competencia de la comunicación, es continuo y debemos formarnos para mejorar nuestra capacidad expositiva y para aprender técnicas que aumenten el éxito de nuestras intervenciones en la educación para la salud. Ustedes pronto se darán cuenta de que la comunicación con el paciente, tanto como los compañeros, no es solo el mensaje que transmiten, sino el mensaje que es recibido. Debemos fomentar nuestra capacidad de escucha. Voy a repetir esto porque es importante. La comunicación no es solo el mensaje que transmito, sino el mensaje que es recibido. Seguramente esto ya lo sepan y tienen miles de ejemplos, varios ejemplos cada día, seguro. Les voy a poner un ejemplo que a mí me ocurrió en la consulta. Tenía una paciente que venía periódicamente a mi consulta, era diabética, hipertensa, también vivía en una depresión y era la señora Felisa, que no se aclaraba con su medicación. Y yo tenía la impresión de que duplicaba dosis, tenía la impresión de que cambiaba un medicamento por otro en ocasiones y un día le pedí que metiera todas sus pastillas en una bolsa y me las trajera para organizarlo en la mesa de la consulta. Y así lo hizo. La señora Felisa me trajo todo, allí sacamos todas las cajas, lo ordenamos todo, le expliqué para qué servía cada cosa e hicimos una hoja muy clara donde ponía lo que tomaba en el desayuno, en la comida y en la cena y para qué servía cada pastilla. Todo quedó organizado, hice un feedback. Dígame, Felisa, por favor, si usted ha entendido todo bien, explíquemelo a mí, a ver si lo ha entendido todo bien. Y bueno, parecía que estaba todo muy claro. Había algunas pastillas que su médico le había recetado en alguna ocasión y las dejamos fuera de lo que podía ser el pastillero diario, pero aún así, como tenía dudas de su uso, le expliqué esta
que es la desloratadina, es una pastilla para la alergia, porque debía tener rinitis alérgica. Y creo que también tenía algún alprazolam que en algún momento su médico le debió recetar para dormir. En la caja de la desloratadina le puse alergia. Digo, esta solo para cuando tenga alergia. Y en la caja del alprazolam le puse dormir, porque así solo, si algún día tiene problemas para dormir, pues toma esa pastilla. Bueno, después de 4 o 6 semanas, la señora Felisa volvió a venir a mi consulta para ver cómo estaba su diabetes y su tensión, y le pregunté cómo estaba con ese ánimo tan depresivo que tenía aquella mujer, y me dijo, uy, pues estoy muy bien. Y claro, me sorprendió. Digo, pues, ¿cómo me alegro? Y dígame, señora Felisa, ¿cómo está usted también? ¿Qué ha pasado? Y dice, pues nada. Y entonces sacó aquella caja de desloratadina donde yo había escrito alergia y me dice, estoy fenomenal desde que tomo estas pastillas, las de la alegría. ¿Hubo un problema de comunicación? Pues claro, aquellas pastillas no eran pastillas de la alegría ni antidepresivos, eran pastillas de alergia. Pero ella entendió que eran de alegría y bueno, pues puede ser un evento adverso sin efectos negativos sobre la persona, porque en este caso estamos hablando de un antihistamínico. Estaba todo muy escrito, pero la comunicación es lo que el paciente recibe, el mensaje que él recibe. Recordemos que esto es fundamental. Bueno, siempre podemos constatar la eficiencia de nuestros mensajes educativos, pues eso con evaluaciones ulteriores. La semana que viene me cuenta usted, hacemos un repasito de todo. Dígame qué es lo que ha entendido, explíqueme dudas. Y en estos momentos tan modernos, donde tenemos toda Internet a nuestro alcance, también podemos decirle a nuestros pacientes, entren en Internet, lean, consulten y luego anoten las dudas en un papel y lo hablamos en la consulta. Y les sacamos de sus errores si es que han visto alguna información poco clara o errónea. La relación con el paciente es un aspecto que ahora también se cuida mucho en las instituciones e incluso a veces tienen guías de estilo. Las enfermeras nos presentamos y tratamos de adaptar nuestro lenguaje y objetivos sobre su salud de manera que sean alcanzables y además el propio paciente debe de ser parte activa, colaborando o proponiendo. Utilizamos para ello un lenguaje adaptado a su nivel cultural e intercalamos en el discurso frecuentes preguntas para confirmar que nos están entendiendo. Nuestros usuarios deben comprender el calado de nuestra actividad sobre su salud. Es el producto enfermero. La relación que establecemos con el paciente es colaborativa. Nunca es intimidatoria, ni amenazante o castigadora. ¿Cómo? ¿Que no se ha tomado usted la pastilla? Pero bueno, no sé, ¿es que vamos a volver a ser esas enfermeras antiguas que regañaban al paciente sin parar? Particularmente a mí no me gusta discutir con el paciente. Suelo pensar que tienen razón. En una ocasión, les contaré, hubo un paciente de hematología con un mieloma muy avanzado y un tratamiento compasivo, es decir, sin intención curativa. Aquel señor se enfadó mucho. Tenía que ponerse transfusiones cada 10 o 15 días, era un hombre de unos 40 años y venía solo al hospital. Aquel día su tratamiento se retrasó más de 2 horas y entonces estuvo gritándome unos minutos porque llevaba esperando ya mucho tiempo. Gritó bastante y con mis explicaciones, cuanto más le explicaba yo, más se irritaba. Estos episodios que son pues violencia verbal realmente dejan huella y nos alteran mucho. Solemos llevarnos el disgusto a casa. Ahí tenemos que aprender a mantener ahí un poco de distancia y no entrar en la situación de ira que tiene el paciente y mantenernos en nuestra situación de calma, pero aún así nos afectan mucho. Aquel día otros pacientes fueron testigos de lo ocurrido. Uno de ellos todavía estuvo en la unidad bastantes horas más después de que este señor se fuera a casa y porque tenía una quimioterapia muy larga. Cuando se iba, este segundo hombre se acercó al control donde yo estaba
y me dijo, eres maravillosa. Y bueno, pues aquel día no me fui a casa tan disgustada. Esta es otra medallita que tengo aquí puesta. Unas semanas más tarde ya supe por qué se irritaba tanto a aquel hombre. Era por su dependencia al tabaco. Quería fumar con frecuencia y cuando pasaba allí demasiadas horas, pues tenía ansiedad. La normativa antitabaco es muy estricta en el entorno sanitario y eso él lo tenía muy claro porque en ningún momento osó pedirme permiso para fumar en la habitación. Yo es que no se lo podría haber dado. Pero cuando su enfermedad avanzaba y sus estancias en el hospital se iban alargando, tuve que ser creativa para buscar una solución a la ansiedad que padecía. Y además es que, bueno, su muerte se aproximaba. Esto exigía ser un poco creativo, buscar el plan B, ¿no? Que decíamos. Entonces un día pues estábamos los compañeros y ya, bueno, en aquella unidad las habitaciones tenían ventanas, pero son ventanas con llave y la llave están bajo la responsabilidad de las enfermeras y los pacientes no pueden abrir las ventanas, solo se abren cuando no están los pacientes para ventilar. Entonces, bueno, pues ya un día los compañeros nos pusimos de acuerdo y hablamos con este hombre y le dijimos, mire, hoy, esta tarde hemos olvidado la llave de su ventana en la habitación. Dentro de un rato pasaremos a por ella. Y entonces dejamos allí la llave de la habitación, de la ventana. Y entonces él podía abrir y cerrar la ventana a su antojo, estaba tranquilo y yo confiaba en él. Así estuvo muchos días. Bueno, una de las veces me llamaron las compañeras del servicio de enfrente que veían nuestras ventanas desde sus ventanas y me llamaron por teléfono. Oye, pero si hay un paciente ahí tuyo que está fumando. Digo yo no, mis pacientes no pueden fumar aquí. Y bueno, pues así lo solucionamos aquel día. Ahora trabajo en atención primaria. El equipo está formado por médicos, pediatras, enfermeras, trabajadora social, auxiliar de enfermería, celadora e incluso el servicio de limpieza. Todos interactuamos para que el paciente reciba los mejores servicios que oferta el sistema. Formamos parte de un todo indivisible que establece una serie de relaciones entre sus distintas partes de modo que todo funcione de una manera óptima. Dentro del equipo yo puedo aportar como enfermera comunitaria, cada uno en su profesión. Mi compañero puede aportar como médico de familia, pero lo maravilloso de los equipos humanos es que cada uno puede aportar también sus riquezas personales y liderar tareas que a veces son importantes, a veces son secundarias, pero que no siempre están relacionadas de una manera obvia con nuestra profesión. Es decir, dentro de un equipo tal vez se decida que la persona encargada de transmitir las malas noticias no tiene por qué ser el médico porque se le da mal y se le da mejor a la enfermera. Tal vez en su equipo de trabajo coincidan con una auxiliar de enfermería maravillosa que se le da fenomenal hacer dípticos que informen al paciente sobre alguna recomendación, cómo hacer ejercicio, por ejemplo, y sea la auxiliar la que se encargue de ese cometido. O a lo mejor es usted ese compañero experto en análisis estadísticos que todos queremos tener cerca en algunos momentos y a quien pedimos ayuda. Todos tenemos valores que ofrecer y también debemos apreciar los valores de otras personas, de cada miembro del equipo, porque todos aportamos a la consecución de objetivos y a la riqueza que esto supone en el resultado final. Por favor, recuerden siempre el gran respeto que merecen nuestros subalternos, nuestros compañeros subalternos, limpieza, celadores, técnicos y los más cercanos a nosotros, los auxiliares de enfermería. Su trabajo es admirable. Son las compañeras que más tiempo pasan con nuestros pacientes y nos aportan una información fundamental sobre ellos. Es una maravilla pasar por las habitaciones cuando el auxiliar ha estado trabajando allí y encontramos al enfermo correctamente aseado, pulcramente cambiadas y estiradas las sábanas de la cama. ¿Alguien sabe lo que pasaría si esto no lo hiciera el auxiliar?
pues que el trabajo de la enfermera se complicaría bastante. Tendríamos pacientes con heridas, seguro. A estas alturas se preguntarán por qué mi intervención se llama ¿Quién es mi enfermera? Pues porque esta pregunta me persigue. En parte es por esa necesidad de visibilizar la profesión que sentía en mi época universitaria. Yo, bueno, pensaba, soy enfermera, pero ¿quién es mi enfermera? ¿Y cómo ha intervenido mi enfermera en mi vida? Les propongo esta reflexión. Háganse esta pregunta. ¿Quién es mi enfermera? Y estudien su respuesta. Creo que puede ser su punto de partida en el desarrollo de su profesión, porque dentro de unos meses o unos años serán sus pacientes los que se hagan esta pregunta y la respuesta será su nombre. Pero además es que es una pregunta que, ya les digo, a mí me acompaña en la vida. Estoy en un parque y veo un niño pequeñito de un año, año y medio, con un biberón lleno de zumo y me pregunto, ¿no le habrá recomendado y advertido la enfermera a su mamá que esto es peligroso para las caries? O yo qué sé, si ve un hombre de 25 años con un tumor testicular que hace meses él mismo se ha palpado pero que no ha consultado hasta ahora, me pregunto, ¿le hablaría a su enfermera en la revisión de los 14 años sobre la autoexploración testicular para detectar estos problemas en fases tempranas? Siempre voy pensando cosas así. Cuando yo me pregunto quién es mi enfermera, pienso en ella, en sus horas de esfuerzo para traer la salud y alejar la enfermedad en mi comunidad. Gracias a su trabajo, en mi entorno no hay gripe. Bueno, casi no hay gripe porque la cobertura vacunal es muy buena. La cobertura vacunal infantil es excelente. Los encamados no mueren de sepsis por una herida mal curada. Los fumadores tienen apoyo para dejar el tabaco. La morbimortalidad de los niños en accidentes de tráfico ha disminuido. Las mamás lactantes, en mi país muy aisladas porque la natalidad es muy baja, tienen un apoyo ante las dudas en la crianza de su bebé. En estos tiempos de crisis sanitaria, humanitaria y económica, se están haciendo patentes los problemas de la globalización, pero también sus ventajas, y una de ellas es el trabajo coordinado, por ejemplo, a nivel internacional para sumar fuerzas en la investigación que nos ayude a superar el virus SARS-CoV-2. Pero se está poniendo en valor lo local, lo sencillo, lo natural. Si alguno de ustedes tiene inquietud por el gran mundo de la gestión, por la política, por la filantropía e incluso por la literatura, ¿por qué no? Pues es el momento de que inicien su carrera de enfermera en ese mundo y nos representen. Su orgullo es nuestro orgullo. Nosotros estamos orgullosos de ser representados por ustedes. En cambio, si alguna de ustedes siente que el mundo es muy grande para intentar abarcarlo, pues felicidades, porque en este año 2020 y la pandemia del coronavirus de por medio agradecerán su trabajo como enfermera a pie de cama o enfermera comunitaria. En España la población está dividida a nivel de asistencia sanitaria en zonas básicas de salud de unos 25.000 habitantes. Cada zona básica de salud tiene un centro de salud y en función de la dispersión geográfica puede tener también varios consultorios locales. En cada zona básica de salud trabaja un equipo de atención primaria, como decía antes, médico, enfermera, auxiliar, matrona, de tal manera que cada paciente tiene asignado un médico. Cada ciudadano tiene asignado un médico y cada mujer en edad fértil tiene asignada una matrona. Desde hace 20 años y poco a poco, cada ciudadano tiene asignado también una enfermera. Es decir, hay una red de enfermeras que llega a toda la población. Las enfermeras estamos infiltradas en el tejido social, impregnamos la sociedad y podemos tener una gran capacidad de influencia en nuestro medio.
Paradójicamente, el contenido de nuestra profesión siempre ha sido bastante desconocido, pero claro, es que se trata de una profesión que solo tiene 43 años. Es ahora, cuando podemos ver enfermeras en la gestión y en la dirección, entre el profesorado universitario, en el mundo científico, investigando, difundiendo. Claro, hasta que no se dotó su formación de la capacitación que hoy disfrutan ustedes, no se podía avanzar en este camino. La enfermería en el pasado profesionalizó los cuidados informales, los que daban los familiares a los enfermos dentro del seno familiar. Ahora, la alta cualificación técnica, científica y humana de los enfermeros del siglo XXI ha consolidado la profesión de manera decisiva en el desarrollo de la sanidad y además ha demostrado ser coste efectiva. Esto es algo que les encanta a los gerentes. Este reconocimiento de la repercusión económica positiva, que es lo que quiere decir, de la enfermería en la sociedad, por supuesto, es un gran empuje para la visibilización del colectivo. Yo me planteo que tal vez por nuestra parte podamos dejar de preguntarnos por qué no nos da más prestigio esta profesión y podamos tal vez decidir ser nosotros mismos los que aportemos prestigio a la enfermería, a nuestro quehacer diario, a nuestros pacientes de cada día, aprender a estudiar, a crear. Pienso que cada gran enfermera es una gran persona. Vivimos una profesión en pleno desarrollo. Ustedes van a experimentar este crecimiento porque para las enfermeras del siglo XXI hay grandes retos. La humanización de los cuidados, investigación y más investigación, atención a la cronicidad, prescripción enfermera, desarrollo de más especialidades enfermeras, liderazgo político. Me parece que ustedes no se van a aburrir. Bueno, me gustaría hacerle una pregunta hasta eso que esperamos a que los estudiantes se animen a hacer sus respectivas preguntas y cuestionamientos. ¿Qué es lo que define a una enfermera profesionalmente hablando? Yo creo que lo que define a una enfermera profesionalmente hablando es la capacidad de identificar las necesidades descubiertas de un paciente, aquello que necesita un paciente eh, y que yo pueda identificar como algo que yo puedo solucionar. Es decir, creo que una persona no es buena enfermera si detecta que un paciente tiene que ser operado de apendicitis, porque ella es enfermera y no le va a operar de apendicitis. Pero seguro que es una gran enfermera si sabe que después de la cirugía de apendicitis va a tener que estar pendiente del dolor de ese paciente, de una movilidad cuidadosa, de unas curas. Creo que la enfermera es una experta detectadora de necesidades, podríamos decir. Muchas gracias. A Bien, usted. para romper un poco el hielo, ahora, jóvenes, ustedes tienen la palabra. La semana pasada he tenido contacto con dos alumnos. Bueno, en un pequeño ingreso tenía 2 vías periféricas en la mano y allí estaban 2 alumnas de primero y les dije, venga, va, pues ahora me quitáis vosotras la vía. No, no, que no la hemos quitado nunca. Y entonces les dije, esto es facilísimo, venid para acá, ya veréis qué fácil es y tal. Estuvimos hablando y ellas vinieron para quitarme la vía y entonces recordé algo que puede llegar a ser un problema para las enfermeras y es el miedo que tenemos de hacer daño a los pacientes. Somos muy protectoras y eso es muy bueno, eso forma parte de nuestra profesión, pero algunas cosas duelen y hay que asumirlo. Es decir, aquella alumna tenía miedo de hacerme daño al quitarme la vía, que es algo que no duele, pero tenía miedo y lo hacía con cuidado y sufriendo ella. Y, y bueno, a mí me gusta ver, por ejemplo, los anestesistas cuando van a canalizar una vía venosa,
no se preocupan si le duele al paciente o no. Ellos lo único que tienen claro es que tienen que poner una vía del número 16 o 18 en algún sitio y pinchan sin temor. Y si el paciente se queja, a ellos les da igual. Yo pienso que las enfermeras debemos preocuparnos por el dolor del paciente y no ser... actuar con delicadeza, por supuesto, pero y con pericia, porque para eso estamos formadas, pero la sensación de que te tengan que poner una vía venosa periférica va a producir un dolor siempre en un paciente, poco o mucho, suele ser solo una sensación. Y eso no nos tiene que asustar a las enfermeras. Lo digo sobre todo porque ustedes van a empezar ahora a trabajar y es verdad que muchas veces nos encogemos por el miedo de hacer daño a un paciente. Y bueno, podemos acompañar al paciente también en esos procesos, en sus miedos. Vanessa Cadena pregunta, ¿qué cree que puede aportar una enfermera en Ecuador, un país en vías de desarrollo con muchas falencias en administración y gestión de salud? ¿Cómo podemos impulsar no solo el desarrollo de la salud, sino de la carrera de enfermería? Vanessa, creo que la enfermera aporta mucho a la sociedad en la que trabaja desde su Perdón, trabajo de doctora. cada día. Por favor, Edith Borja, ¿puede apagar su micrófono? Bueno, Mauricio, bueno. Señorita Borja, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Mil disculpas. ¿Sí? Disculpe, doctora. Muchas gracias. Creo que las enfermeras podemos aportar a la sociedad en la que vivimos, sea como sea, en vías de desarrollo o desarrollada, mucho desde nuestro trabajo de cada día. Es decir, en la comunidad en la que vivimos y en la que vamos a trabajar, hay que empezar por las pequeñas cosas, por las que nos rodean. Y luego seguramente entre ustedes haya personas que tengan interés y valía para la gestión. Yo les animo. Tiene que haber enfermeras en la gestión, en la dirección. Aunque Ecuador sea un país en vías de desarrollo, tiene que tener una estructura sanitaria. Y en esa estructura sanitaria tiene que haber enfermeras. Y si no las hay, ustedes pueden luchar para que las haya algún día, aunque sea dentro de 40 años. Ya será un éxito. Muy bien, gracias, Vanessa. ¿Alguien más, por favor? Bueno, creo que no hay más intervenciones. Quiero Nuevamente, recordarles, a propósito de lo que me preguntaba Vanessa, de un país en vías de desarrollo, en el siglo, vaya, ahora no sé si es el 18 o el 19, en una clínica de partos de Londres, todavía no existía la asepsia y era muy fácil que las mujeres murieran de posparto. Entonces allí llegó un médico e implementó un acto que parecía muy sencillo, que era lavarse las manos antes de atender a cada mujer. Y entonces a los pocos años se dieron cuenta de que en aquella clínica morían muchas menos mujeres que en otras clínicas de posparto, claro, de infecciones puerperales, y valoraron que el hecho diferencial era ese lavado de manos. Lo que quiero decir que cuando, si partimos de puntos bajos, es cuando más podemos hacer, es cuando más vacunas hay que poner, cuanta más información tenemos que dar a los pacientes sobre los hábitos alimenticios, sobre en fin, hábitos saludables, es cuando más trabajo tenemos entonces. bien, Sandra Rey nos escribe, dice, ¿podría hablarnos un poco más sobre cómo ha sido su experiencia de comunicación con los pacientes cuando se envían indicaciones? En Ecuador siempre usan los tips de la abuela antes que la educación que le otorga la enfermería. Claro. Seguramente la práctica les va a ayudar mucho.
En Ecuador me dicen que usan los tips de la abuela en vez de los consejos de la enfermera. Es bastante probable que la enfermera no les convenza igual que la abuela, pero los hechos son los hechos. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Una herida, aquí es muy típico en España, por ejemplo, un tip de abuela en España es cuando te quemas hay que ponerte pasta de dientes en la quemadura. Esto es horrible, es una aberración, pero es que lo dicen todas las abuelas. Y entonces, claro, mucha gente cuando se quema se pone pasta de dientes en la quemadura y cuando llegan tenemos que quitar todo aquello para conseguir ver lo que hay debajo y luego ya aplicar un tratamiento de verdad, pues útil. Yo creo que las personas entienden las cosas cuando se las explicamos y cuando se las explicamos de una manera que ellos lo puedan comprender. Si utilizamos un lenguaje demasiado complejo o detectan en nosotros, aunque sea de manera involuntaria, una actitud demasiado altanera o demasiado doctora, pues esos pacientes van a rechazar la información que nosotros les estamos queriendo transmitir. Entonces, la cercanía y la empatía, como uno mismo de ustedes decía antes, es fundamental para transmitir el mensaje. Luego también siempre puede informarse sobre educación en adultos, porque no es lo mismo decirle a un niño, ay, debes lavarte los dientes después de cada comida, y así cuando seas mayor tendrás los dientes muy bonitos y muy sanos. Y el niño es un niño que obedece, los niños pequeños suelen hacer las cosas que les decimos. Y sin embargo, si estamos trabajando con población adulta, hay que entrar por otras motivaciones. Los adultos no responden a la educación igual que los niños. Entonces hay que estudiar educación en el adulto, motivación en el adulto y hay distintas estrategias, propuestas, pequeños objetivos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, quedamos pendientes de alguna pregunta más. Jessica Ceballos nos escribe, ¿cómo nos podemos automotivar para no perder esa vocación de enfermera y seguir aportando en la comunidad? Creo que el trabajo bien hecho da una gran satisfacción. También hay que saber dónde queremos trabajar, si es que tenemos opción de elegir. Es decir, yo he pasado por algunos sitios en los que me sentía muy satisfecha, no me gustaba mi trabajo o me gustaba poco y no me sentía nada bien ni nada motivada. Entonces detectaba este problema que yo misma tenía y buscaba otro trabajo que me diera más satisfacciones. Afortunadamente, somos muchas enfermeras y podemos trabajar en muchos campos. Si tenemos la posibilidad de elegir aquel campo que más satisfacción nos da, estaremos siempre motivadas. Y si después de 20 años trabajando en hemodiálisis, por ejemplo, pensamos que ya aquello no nos satisface y estamos siendo peor enfermera de lo que pensamos que podemos ser, pues nos podemos plantear cambiar de trabajo, buscar otro sitio y volver a empezar en un nuevo puesto. La vocación se pierde y se vuelve a encontrar. Ok, Jessica, gracias. ¿Alguien más? Bueno. Sí. Sí, con Leonela Ocampo. Leonela, siga, por favor. Bueno, sí, solo para reiterar un poco, hace rato tenía un problema de audio, pero por eso le envié en el mensaje. Bueno, pues decir que es muy enriquecedor para nosotros como estudiantes tener este tipo de conferencias, también agradecer este espacio en la universidad y pues también agradecerle a usted, Magíster Rubí,
Me parece, pues, bueno, se nota que es una persona con mucha experiencia y le agradezco, pues, que esté el día de hoy aquí expresándonos a nosotros. eh, bueno, pues lo que usted sabe y todo ello, ¿no? La verdad le digo personalmente, a mí me gusta mucho cuando las conferencias o cuando este tipo de charlas no se basa solamente, como lo decía antes, en lo clínico, ¿no? Sino que también se puede ver ese lado humano que tiene la persona, ese lado empático que tiene. Y es muy bonito porque te motivas, ¿no? Y dices, bueno, yo quiero llegar a ser ese tipo de persona que sigue pensando en los demás, a pesar de que pues el trabajo se hace pues ya rutinario, cotidiano, pero quiero llegar a ser ese tipo de persona que sigue pensando en el paciente y que no solamente piensa en cumplir un trabajo, sino que cuando le gusta su trabajo, cuando se siente motivada, como usted lo dice, pues buscando el área a la que pertenece, el área que más le gusta, pues siempre va a ser ese tipo de persona empática que logra pensar en el paciente y bueno, obviamente con todo el conocimiento que se tiene. Y pues reiterar mis agradecimientos y espero pues que tenga muchos éxitos igualmente y que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tengo que decir que nuestra profesión es emocionante porque por muy rutinaria que sea la actividad diaria, por ejemplo, en una consulta de crónicos todos los días los hipertensos, los diabéticos, ya le hemos explicado 1000 veces lo que no deben de comer, pero siempre lo comen, no hacen ejercicio. Por muy rutinario que sea nuestro trabajo, es maravilloso porque trabajamos con personas y las personas, como son distintas, no nos dejan caer en la rutina. Con este paciente nos debemos comunicar de esta manera, con este otro de otra manera, con este ni nos comunicamos porque miente y no quiere adelgazar. Las personas son distintas y eso hace emocionante nuestro trabajo de cada día. Yo les animo, de verdad. Es una carrera y un trabajo muy bonito, muy enriquecedor.